aquí nos tiene, amén. Y les voy a pedir por favor que me ayuden a orar, que sea el Señor. Que seamos buena tierra, esa tierra, Señor, donde tú vas a depositar esas semillas, Señor amado, y que ese fruto se dé, Señor amado, que se dé en tu tiempo, ese fruto que agrade tu paladar, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Sé tú, amado Espíritu Santo, en mi vida, sé tú en mi boca, sé tú en esas palabras, Señor amado, que tú traes, Señor. Que sea yo ese filtro, Señor amado, de tu agrado, primeramente, Padre Santo, para poder expandir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. En esta noche yo le traigo una palabra muy hermosa a mis amados hermanos. Y el título de esta palabra es levántate. Amén. La verdad es de que le compartía yo a mi amada pastora que fue una semana muy batallada, mis hermanos, muy batallada. Yo le decía al Señor, Señor, no sé qué tú traes para tu pueblo, porque si hay batalla es porque algo precioso trae el Señor para su vida. Y yo espero en el Señor, mis amados hermanos, que esa palabra venga para cada uno de nosotros, porque recuérdense que la palabra primero viene a mi vida y viene para la suya, amén. Y la palabra levántate del original hebreo es la palabra 65, que es cum, que significa levantarse físicamente, ponerse de pie con autoridad, y del griego, que es la palabra 1453, que es egeiro, que significa despertar, resucitar, ponerse de pie tras una enfermedad, ponerse de pie tras una ruina espiritual, superar la enfermedad o inclusive superar la muerte, amén. Así que hoy en día, ustedes saben que el mundo está pasando por muchas situaciones, mis amados hermanos, y no solo el mundo, sino como iglesia, somos atacados, hermanos, somos atacados. Hay enfermedades, ahí sí que hay muchas situaciones familiares y ahí sí que poco a poco muchas veces nos vamos desanimando aún en la misma iglesia, mis amados hermanos. Pero yo creo que la palabra que el Señor trae es hermosa, mis amados hermanos, porque en ese desánimo que más de alguno pueda tener, en esa caída que más de alguno pueda tener, ahí sí que el Señor nos ha venido a levantar espiritualmente el día de hoy, ¿verdad? Y el Señor trae una hermosa palabra a su vida. Y esta hermosa palabra la encontramos en Isaías 61. Amén. Le voy a invitar a que los que traen su Biblia, pues la puedan leer, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Amén. Miren qué hermosa palabra, mis hermanos. Es una palabra que nos viene a fortalecer en este tiempo tan difícil. En este tiempo, ahí sí que el Señor nos vino a prevenir, mis amados, de la oscuridad de este mundo. No estamos hablando de una oscuridad física, sino que una oscuridad espiritual. Pero el Señor ahí sí que en su amor y en su misericordia Él nos viene a fortalecernos, porque Él dice que su gloria está sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Y quiénes creen esa palabra, mis hermanos? Amén. Así que creamos que
La luz del Señor se vino a posar de nosotros desde que nosotros levantamos nuestras manos y le dijimos al Señor, entra a mi vida. Y desde ese momento la luz está posando sobre la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así que hay una palabra que dice, levantarse es un acto y una acción de fe. Amén. Fíjense que cuando nosotros, así que como ustedes pudieron leer a un principio, una de los significados era levantarse con autoridad, amados hermanos. Y hoy Señor les viene a decir a ustedes, levántense, pero no solo levántense de accionar, sino que levantarse en fe también. Así que creyendo lo que el Señor va a hacer en su vida, ¿verdad? Y les voy a invitar a que leamos un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Juan 5. Es una historia muy hermosa y se encuentra Juan 5 del capítulo 5 en adelante, ¿verdad? Si ustedes leen el contexto de la palabra, habla del estanque de Betesda, ¿verdad? Donde una vez al año dice que descendía un ángel y movía las aguas. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Y había ahí una persona, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense la cantidad que llevaba. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le volvió a preguntar y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Miren qué preciosa historia, mis amados. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque el hombre no solo obedeció, sino que accionó a esa palabra. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros. El Señor dice, levántate, pero que accionemos, porque imagínense que él tenía que arrastrarse, pero tuvo tanta fe, y ahí sí que la fe lo movió a moverse, valga la redundancia, ¿verdad? Y por su fe y por esa acción que tuvo, el Señor lo hizo sano. Y me llamó la atención algo, ¿verdad? Porque yo decía, ¿por qué tomó la camilla si ya nada le costaba que el Señor lo había sanado, ¿verdad? Nada le costaba haberse retirado, pero él tomó la camilla. Y eso es lo que el Dios me llamó la atención de esta palabra, ¿verdad? Porque fue como una señal pública, porque imagínense cuánto tiempo llevaba él ahí postrado. Ahí sí que con la necesidad de ser sano, pero nunca había llegado al lugar a tiempo, ¿verdad? Pero cuando vino el Señor, vio lo que en su corazón anhelaba, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate. Y él tomó su camilla, y ahí sí que como testimonio, mis amados hermanos, él cargó esa camilla, ¿verdad? Y ahí sí que espiritualmente le dijo, ya no me vas a vencer a la enfermedad, ¿verdad? Hoy esa camilla estaba sobre los hombros y no él sobre la camilla. Y así tenemos que ser nosotros también, mis amados hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enfermos físicamente, ¿verdad? Creerle al Señor lo que Él va a hacer. Y ahí sí que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, mis amados hermanos. Por eso es bien importante cuando está la palabra de profecía, ver lo que el Señor trae para nuestra vida. Porque muchas veces el Señor está hablando ahí solo para que accionemos. Y cuando viene la palabra es confirmada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Hay profecía y hay confirmación a través de la palabra, ¿verdad? Entonces lo que el Señor ahí le está diciendo, acciona a mi voz, acciona a mi pronto socorro, ¿verdad? Y por eso les digo, mis amados hermanos, bendito el Señor por esta palabra, porque ha hablado a mi vida y yo sé que está hablando a su vida también, ¿verdad? Hay otra parte del levántate, ¿verdad? Que dice, levántate y escucha las instrucciones que te da el Señor. Y es algo bien importante, mis amados hermanos. Cada vez que el Señor dice en su palabra, levántate, ustedes van a ver que siempre va a venir acompañado de una instrucción, ¿verdad? Y quiero invitarlos a que leamos el libro de Génesis,
capítulo 13 y versículo 17. Amén. Génesis 13, 17. Y dijo, oigan esta instrucción, le dijo a Abraham el Señor: levántate, corre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Esa es una instrucción que el Señor dio, pero ahí sí que dijo levántate, ¿verdad? Esa palabra, de verdad, mis amados hermanos, que hoy la voy a entender ahí sí que con oídos circuncidados, y la agarro a mi vida, ¿verdad? Porque cada vez que el Señor me diga levántate, voy a oír esa instrucción de lo que viene, ¿verdad? Porque, como le digo, cuando ustedes miren esa palabra en su Biblia, se van a dar cuenta que siempre va a ir acompañada de una instrucción, ¿verdad? Y como vemos, el recorrido como cristianos, así que en nuestro caminar cristiano hemos recibido, así que promesas del Señor. ¿Cuántos han recibido esas promesas del Señor, mis amados? Amén, ¿verdad? Y muchas veces, o la mayoría de veces, las hemos visto cumplidas en el tiempo del Señor, pero las hemos visto cumplidas, ¿verdad? Y muchas veces hay promesas que todavía no, ¿verdad? Pero todo es en el tiempo del Señor, mis amados hermanos. Y ahí sí que, aunque creamos ver lo imposible, para el Señor no hay nada imposible. Lo que sí les digo es que el tiempo del Señor es hermoso y Él sabe por qué no lo ha hecho, ¿verdad? Pero el Señor es el mismo Señor que ha hecho milagros antes, durante, y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Ahí sí que solo creamos que el Señor va a cumplir esa promesa, aunque la miremos imposible, ¿verdad? Pero como les digo, sigamos la instrucción que hay después de esa promesa, ¿verdad? Así que el Señor nos ha prometido conquistar, Él nos ha prometido poseer. Hablemoslo con nuestros ojos espirituales y muchas veces también viendo lo físico, ¿verdad? Porque yo sé que como familia pedimos nuestra casita, pedimos un lugar más amplio para nuestra familia, pedimos un terreno más amplio, si lo vemos con nuestros ojos visibles. Pero si lo vemos también con nuestros ojos espirituales, deseamos más de parte del Señor, ¿verdad? ¿O usted no desea eso? ¿Verdad? Ahí sí que los hermanos han salido a predicar y ellos lo que piden, yo estoy segura, es que el Señor venga y ponga esa palabra de salvación en su boca, que no tengan temor, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Que muchas veces tenemos temor a que nos vamos a ser rechazados, a que nos den la espalda, pero muchas veces hay gente con mucha necesidad que sí está dispuesto a escucharnos. Y como no somos nosotros, sino que es la voz del Señor a través de nuestras vidas, ¿verdad? Ahí sí que el Señor nos va poniendo como conquistadores de esas vidas, ¿verdad? Entonces, ahí sí que el Señor ha prometido que vamos a conquistar, les decía, y a poseer, ¿verdad? Y si accionamos con fe, créanme, mis hermanos, que vamos a ser conquistadores, amén. Vamos a ser poseedores. Fíjense que cuando leía yo esta porción de la palabra, y no me dejarán mentir mis hermanos, cuando se pidió por aquel lado, ¿verdad? Se miraba imposible, hermanos, se miraba imposible, pero fue algo muy hermoso cuando venimos y oramos y accionamos con esa fe y fuimos a poner las manos. Yo no sé si ustedes pusieron las manos, yo puse las manos, ¿verdad? En el lugar, y le creía la palabra del Señor que está en Deuteronomios 11:24, ¿verdad? Y la palabra dice ahí, una palabra hermosa. Dice: todo lugar donde pises la planta de tus pies será vuestro. Amén. Y no es solo nuestros pies, sino que nuestras manos también. Nuestras manos tienen poder porque el Señor nos las dio, con ese poder, con esa autoridad, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: donde pongas tus manos sobre los enfermos, ellos van a sanar, ¿verdad? Entonces me venía esa parte, ¿verdad? Cuando fuimos a orar, y la pronta respuesta del Señor. Y hasta aquí el Señor ha sido fiel, hasta aquí el Señor la ha tenido. Por supuesto han habido luchas, han habido pruebas, pero el Señor ha sido fiel, y ahí está el lugar hasta cuando a Él le plazca, ¿verdad? Entonces creamos, mis amados hermanos, y como les digo, ahí sí que
cuando el Señor nos diga, escuchemos la instrucción que Él nos trae. Así que pidámosle al Señor que pueda circuncidarnos nuestros oídos a la voz de su palabra y que nosotros podamos ser obedientes a esa instrucción. Amén. Dice, cuando nuestros ojos no ven lo que el Señor ve, levantar a nuestros hijos, hermanos. Así que estoy tocando como un poquito de cada cosa, ¿verdad? Yo sé que habemos muchas madres, así que clamando por nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántas madres están aquí clamando por sus hijos? ¿Verdad? Amén. Y aunque estén aquí, seguimos clamando, porque el enemigo no se duerme, mis amados hermanos. El enemigo no se duerme. Él dice que anda como león rugiente, pero no anda afuera. Él anda aquí adentro a ver quién se descuida, mis amados hermanos, ¿verdad? Y así que, como dice la palabra, nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos lo imposible, pero para Dios no, mis amados hermanos. Aunque digamos nosotros, mi hijo, ¿cuándo se va a levantar? Pero si usted le va a creer al Señor y si usted le ha orado al Señor, el Señor lo va a levantar, mi hermano. Si usted le ha creído al Señor y le ha orado al Señor para que su hijo esté aquí, el Señor lo va a hacer. Si usted le ha orado al Señor y le ha creído al Señor por ese don que le ha dado a su hijo, el Señor un día lo va a tener. Así que tocando ese instrumento, predicando su palabra, danzando, hay tantas cosas, mis amados hermanos, hay tantas cosas, pero no perdamos eso. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 11 y 12, y esa es la historia de cuando fueron a ungir a David, ¿verdad? Así que como padres, recuérdense que el papá de David tenía sus ojos puestos en sus hijos, que eran guerreros, que eran fortachones, digo yo, que eran musculosos. Diría, este es el rey que estaba en los ojos puestos en el Señor, pero no era así, ¿verdad? Y dice en el versículo 7 en adelante, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Miren qué hermoso, mis amados hermanos. Así que es hermosa esa palabra, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos los ojos puestos en alguien, ¿verdad? Pero el Señor aquí nos enseña que no, a que Él mira realmente el corazón. Puede ser muy grande, puede ser, no sé cómo explicarme, pero el Señor mira ese corazón. Y dice el versículo 11, y Samuel dijo a Isaí, o sea, el padre de David, ¿verdad? ¿Estos son todos tus hijos? Y él respondió, imagínense así, yo siento que hasta que con menosprecio lo dijo, yo siento, porque le trajo a todos los mayores y a todos, no sé, y los presentó, y como le digo, los ojos de él como papá estaban puestos en más de alguno de ellos, ¿verdad? Y le dijo y le respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga, ¿verdad? Y en el capítulo 12 dice, y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque este es. Amén. Imagínense, hermanos. Entonces, digo, lo pongo como en el lugar de madre, ¿verdad? Imagínense que aquel hijo que es menospreciado por muchos, ¿verdad? Porque hay hijos, hermanos, en todos los hogares yo he oído, es la oveja negra, pero no hay ninguna oveja negra. Por lo vil y lo menospreciado vino el Señor, y por eso estamos aquí, porque tal vez yo era esa oveja negra, tal vez usted era esa oveja negra, pero hoy con el amor y la misericordia del Señor, porque no lo vio como todos lo vieron. El Señor le vio su corazón y vio que había un potencial en cada uno de ustedes. Y por eso hoy trae esa palabra hermosa. Amén. Ahí sí que les voy a dar otra
otro capítulo, ese no está ahí en la pantalla. Se lo voy a leer y esto lo encontramos en Marcos, capítulo 5 y versículo 41. Y aquí nos habla de otro levantar. Es Marcos 5, 41 y 42. Marcos 5, 41, 42. Y este es de aquel padre que estaba siguiendo a Jesús, rogando por la vida de su hija. Amén. Y aparentemente hasta hubo una burla ahí, ¿verdad? Porque él le estaba ahí sí que rogando al Señor, pero como le digo, no es en el tiempo que nosotros queremos, es en el tiempo de Dios, porque atrás del tiempo de Dios siempre hay un propósito, siempre hay una enseñanza, amado. Y en el versículo 41 dice, ya había fallecido la hija de este hombre, ¿verdad? Si vemos el contexto, él estaba siguiendo al Señor porque anteriormente en los versículos la niña solo estaba enferma, pero enferma de gravedad, enferma de muerte. Pero de tanto que seguía al hombre, al Señor, y el Señor aparentemente, porque era aparentemente, no le hacía caso, ¿verdad? Y la gente se burlaba de aquel hombre porque le estaba rogando al Señor. Pero muchas veces, mis amados hermanos, eso es lo que quiere el Señor. Es el único, siento yo que es el único momento que el Señor nos permite estar postrados, estar abajo, humillarnos delante de Él por algo. Es el único tiempo, porque ahí te dice levántate, pero el único tiempo que Él nos permite estar abajo es para humillarnos delante de Él, para humillarnos delante de su presencia por esa necesidad que nosotros le presentamos a Él. Dice el versículo 41, y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Amén. Y la levantó de la muerte. Y dice el versículo 42, al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces le dio órdenes estrictas que nadie se enterara de esto y le dijo que le dieran de comer a la niña. Se dan cuenta que después de un levántate hay una instrucción y tenemos que ser obedientes a esa instrucción. Y fue otra cosa que decía, ¿por qué el Señor lo que hizo fue mandarla a comer? Pero era una niña, hermanos. Y ahí sí que era un testimonio, ¿verdad? Era un testimonio. Y decía ahí, porque que nadie se enterara, porque el Señor lo hizo en un día de reposo, ¿verdad? Pero de todos modos el Señor sabía que aunque dijeran no digan, lo iban a decir. Entonces fue un testimonio de ese levantar, de esa muerte, así que de ese ejeiro, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, yo decía antes por qué las palabras tienen un significado, ¿verdad? Pero si nosotros leemos qué es el hebreo y qué es el griego, las traducciones es en Antiguo y Nuevo Testamento, pero son el mismo significado, ¿verdad? Así que con el mismo poder de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí sí que es hermoso. Ahí sí que como padres muchas veces vemos que las promesas en nuestros hijos no se cumplen, mis amados hermanos, pero como les decía anteriormente, es en el tiempo del Señor. Y el Señor es maravilloso cuando nosotros vemos esa promesa del Señor cumplida en la vida de nuestros hijos. Amén. Así que si tenemos a nuestros hijos aquí en casa, amados, de verdad, atémoslos al altar del Señor. Atémoslos al altar del Señor porque ellos crecen y lamentablemente cuando crecen ellos tienen que tomar sus decisiones. Pero cuando ya hay un cimiento en el Señor, créanme, mis amados hermanos, y se los digo por vida propia, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que llegamos en mi familia, yo tenía 7 años cuando llegué a los caminos del Señor, ¿verdad? Y recuérdense que en mi tiempo, dijo el pastor, nosotros éramos muy sujetos a lo que nuestros padres decían, era muy diferente al tiempo de ahora. Hoy, si nuestros hijos quieren venir a buscar al Señor, pues nosotros les damos esa oportunidad. Antes, en mi tiempo, si mis papás iban a la iglesia, yo iba con ellos. Y si mis papás no iban, no iba yo con ellos, ¿verdad? Entonces, ellos se alejaron de los caminos del Señor y por lo tanto me fui yo de cola a la edad de 15 años, imagínense, hermanos. Así que a la mera edad. Y
pues fui arrastrada por el mundo, ¿verdad? Entonces, pero créanme, mis hermanos, que aún estando en el mundo pude ver la mano del Señor y pude ver cómo el Señor cuidaba mis pasos. Y hoy les digo, mis amados hermanos, pude ver cómo el Señor apartó mi vida para Él. Y le agradezco y le doy las gracias al Señor, porque a pesar de que viví muchas cosas, el Señor me protegió, el Señor me resguardó, pero porque tenía un propósito, era el estar aquí en su casa, mis amados hermanos. Y por eso les digo, cuando hay simiente en nuestros hijos, ahí sí que nosotros tenemos que fortalecer ese simiente, atándolos al altar del Señor, hacerlos que ellos participen sirviéndole al Señor, porque cuando ellos crezcan y ellos lleguen a tomar la decisión que ellos quieran tomar, porque así es, mis amados hermanos, ¿verdad? Así es. El temor del Señor nunca se va a apartar de ellos. Créanme lo que así sea. Créanme lo que así es. Aunque estén haciendo lo que al Señor no le agrada, el Espíritu Santo de Dios siempre va a estar, porque hay una madre, hay un padre que está doblando rodillas, que está intercediendo por la vida de sus hijos, ¿verdad? Entonces, así que creamos que esa promesa del Señor va a ser cumplida, mis hermanos. Y créanle al Señor que esa palabra de levántense va a llegar a la vida de sus hijos, de los hijos que están alejados del Señor, de nuestros hijos que de verdad están ahí afuera, ¿verdad? Esa palabra va a llegar porque llegó a nuestra vida nuevamente, ¿verdad? Y sigue llegando esa palabra, porque les digo, el desánimo entra, mis hermanos, yo no les digo que no, pero por eso tenemos que estar constantemente buscándole al Señor, orando, leyendo su palabra. Miren, mis amados hermanos, les comparto yo y les digo a las hermanitas de danza, la palabra del Señor es nuestra espada, y tenemos el mayor ejemplo, el Señor Jesús en el desierto. Él fue tentado, mis hermanos, pero ¿cómo le respondía el Señor al enemigo? Escrito está, escrito está, escrito está, porque Él se alimentaba de esa palabra. Y ese es sí que el mejor ejemplo para nuestra vida. La vida del Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor no tiene que faltar de nuestra boca, mis amados hermanos. Yo decía, por eso les digo, la palabra llega aún a mi vida. Muchas veces perdemos más tiempo viendo redes sociales, ¿verdad? Viendo teléfono, viendo mensajes, que leer 2, 3 versículos de la Biblia. Y el Señor no nos pide mucho, porque créanme que si usted lee el mismo versículo hoy, el Señor le va a dar un rema. Si usted lee el mismo versículo mañana, el Señor le va a dar otro rema. Si usted lee y sigue leyendo el mismo, el Señor va a enseñarle cada vez más. Pero no es solo un versículo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros nos sumerjamos en su palabra, porque es nuestra espada para el día malo, para el momento malo. Ahí está la palabra del Señor, esa palabra que conforta nuestra vida, esa palabra con la que usted puede atacar al enemigo, porque aquí está escrito, mis amados hermanos, está escrito cómo usted va a atacar al enemigo. Ahí dice que usted tiene que investirse con esa armadura del Señor, y entre la armadura está la palabra, está ese yelmo de la salvación que va a cubrir, ahí sí que todo dardo del enemigo, esa coraza para que cubra nuestro corazón, mis amados hermanos. Yo le contaba a mi pastora y a algunos hermanos que fue una semana muy batallada, mis amados hermanos. Y anoche, dice que él decía, Señor, estás cerrando con broche de oro. Falleció mi hermano más pequeño. Y hoy era una lucha constante en mi mente, una lucha, decía, Señor, ¿será que tú quieres? Pero no, dije, Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque tú me lo estás ordenando. Y yo sé que esa palabra no solo es para mi vida, es para una vida de alguien que lo necesita en tu pueblo. Y lo necesitamos, hermanos, porque es un tiempo donde no nos quiere el Señor. Como les decía, el único momento que Él nos quiere ver abajo es cuando estamos humillados delante de Él. Pero Él no nos quiere ver así cabizbajos, desanimados. Él nos quiere ver levantados para seguir su palabra, para seguir esa instrucción, para salir y predicar, mis amados hermanos. De verdad, el versículo que decía mi hermano, el trabajo es mucho, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Y no es que seamos pocos, mis hermanos, es que no queremos. Es que no queremos, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios en cualquier tiempo, en cualquier momento se puede dar.
¿verdad? Pero es lo que le digo, aliméntese de la palabra para que cuando tenga usted al necesitado a la par, usted tenga esa palabra de parte del Señor que le va a dar vida, que va a fortalecer, que va a restaurar, porque hay mucha necesidad, mis amados hermanos, hay mucha necesidad afuera, hay mucha necesidad en nuestro trabajo. Miren, ahorita me rodeo yo de otro grupo de compañeras y créanme que ha sido tan hermoso llevar la palabra del Señor. Y les soy sincera, mis hermanos, fíjense que yo llego temprano yo al trabajo y pongo mis alabanzas, porque a través de la alabanza ustedes saben que rompemos muchos ambientes, ¿verdad? Y tengo ciertos pacientes que se van a ver a las 9 de la mañana, o sea, una hora antes de que se abra el lugar. Entonces yo los atiendo. Y fíjense que me llamó la atención algo esta semana, porque llegó una pacientita que yo tenía que ver, pero yo estaba ocupada. Pero como estaba ocupada, tenían otra música afuera. ¿Y saben qué me dijo ella? Me dijo, fíjese que yo dije, hoy no está ella, porque hoy no hay alabanzas. Imagínense cómo viene el Señor ahí. Ahí en esa alabanza está ministrando algo el Señor. Ahí en esa alabanza. Y de todo nos topamos, hermanos, de todo nos topamos. Porque también hubo una persona que me dijo, miren, quite eso. Imagínense, y tenerle uno que demostrar amor cuando están rechazando al Señor es duro, hermana. A mí me duele, la verdad. Yo tengo mucho celo de parte del Señor. A mí me duele cuando rechazan la palabra del Señor, pero dice que uno tiene que amar a su prójimo. Eso nos manda el Señor, aunque seamos rechazados. Pero el Señor lo rechazaron, ¿cómo no vamos? ¿Quiénes somos nosotros para no ser rechazados, verdad? Entonces cuando esta persona me dijo, quite eso, me dijo, ay, dije, bueno, lo fui a quitar con el dolor de mi corazón, ¿verdad? Pero me pasó algo, fíjense que yo le tuve que lavar su cabeza, ¿verdad? Y ahí, lavando la cabeza, empecé a orar por ella, ¿verdad? Y le dije, Señor, tú vas a hacer algo ahí, porque tu palabra no va a regresar vacía. Y así tiene que ser, mis amados hermanos. Tiempo, como le digo, hay necesidad, vamos a ser rechazados. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Pero dice que hay recompensa, para todo aquel que es rechazado por su nombre, ¿verdad? Vamos a tener esa corona, ese galardón, ¿verdad? Entonces no tenemos que tener temor, aunque nos tiren el tratado, ahí volvámoslos a recoger, porque otra persona sí lo va a recibir, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando a mí me daban tratados, muchas veces los doblaba y los metía, pero había un momentito donde, ¿qué tengo aquí? Y lo empezaba a leer. Y les digo, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén. Ahí sí que aunque el enemigo quiera vernos derrotados, mis amados hermanos, no va a ser así. No va a ser así. Aunque Él quiera vernos, aunque Él nos ponga muchas cosas de tropiezo en nuestro camino, el Señor nos dice, levántense, pero sigan la instrucción del Padre, ¿verdad? Sigan la instrucción. Y la palabra más hermosa, la de Isaías 60, porque la luz de gloria está en nosotros. Y eso es lo que cada vez que nosotros nos sintamos así que derrotados, que nos sintamos agobiados, recordémonos que la luz de la gloria del Señor está puesta sobre nosotros. Y esa luz no se va, mis amados hermanos, esa luz no se va. Créanme que en las tinieblas ahí está el foquito del Señor ahí, alumbrando nuestra vida. Y de eso nos tenemos que agarrar, mis amados hermanos, ¿verdad? Así que el Señor nunca nos va a abandonar. Así que aunque en nuestra vida vengan desánimos, el Señor nos va a seguir levantando. Pero sigamos la instrucción del Padre, ¿verdad? Así que el Padre nunca nos va a abandonar. Él está ahí siempre, ahí está siempre. Y les voy a invitar a que leamos otra porción de la palabra que está en Lucas. Ya es conocido este versículo, mis amados hermanos. Y es la historia del hijo pródigo, amén. Está en el capítulo 15, pero quiero llevarlo al versículo 17 y 18, amén. Y dice la palabra del Señor. Entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Amén. ¿Se dan cuenta que ahí llegó esa palabra del Señor a él? Aunque estaba derrotado, aunque estaba en la inmundicia, porque así era, y así estábamos muchos de nosotros, en la inmundicia, mis amados. Pero ahí llegó esa palabra, levántate.
Y ahí sí que el Señor nos vuelve a traer a su casa. Y Él ahí nos estaba esperando con los brazos abiertos. Él ahí nos estaba esperando con un vestido nuevo. Y Él ahí nos estaba esperando con esa autoridad que un día ya nos había dado, pero la habíamos perdido. Y créanme, y siempre redundo a los hijos, no pierdan la esperanza que un día va a ver usted a su hijo ahí entrando. Y va a ver usted a su hijo que el Señor va a cambiar esas vestiduras y les va a devolver esa autoridad que un día el Señor les dio, mis amados hermanos. Creámoslo, ¿verdad? Y ahí sí que, aunque el enemigo quiso que nosotros perdiéramos nuestra identidad, el Señor ahí estaba. Y Él de lejos nos reconoció, dijo, ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija. Y hoy devuelvo esa identidad de hijo, amén. Y así va a ser, mis amados hermanos, ahí sí va a ser, ¿verdad? Así que Él nos revistió con nuevas vestiduras, nos dio el anillo de autoridad, nos cambió nuestras sandalias de ese mundo en el que veníamos, nos puso un calzado nuevo y nos dio ese abrazo que hasta hoy nos mantiene aquí, mis amados hermanos. Aferrémonos a ese abrazo del Señor. Cuando venga, como les digo, esa lucha y esa prueba, ese desánimo, aferrémonos a ese abrazo del Señor. Extendamos nosotros, ahí sí que nuestro brazo al Señor, digamos, Señor, ayúdame, levántame, dame fuerzas. Porque el Señor ha sido claro, mis amados hermanos, Él ha dicho aquí en su palabra, yo de verdad, yo amo cuando el Señor habla a través de su palabra y me confirma a través de la palabra, de la mejor palabra profética que es nuestra enseñanza, lo que el Señor pone a través de la vida de nuestros pastores, ¿verdad? Y digo, cuando el Señor dice, vengan a mí todo el que esté cansado y el que esté cargado, tiren su carga. Si Él lo dice es porque hay hermanos que estamos cargados o que nos sentimos cansados. Él no lo va a decir por gusto. Y cuando viene la palabra y nos viene a decir otra vez, dice que 2 veces es confirmación. Entonces agarrémonos de eso. Si nos sentimos agobiados, agarrémonos de esa palabra. Aquí está el Señor, mis amados. Y el Señor no solo aquí, Él está en cada momento. El Espíritu Santo nunca lo va a dejar. Nunca lo va a dejar. Él está 24/7, 365 días. Si lo vemos en tiempo cronos, en tiempo terrenal, Él está siempre ahí. Nunca nos ha dejado, mis amados hermanos. Y siempre va a estar ahí. Y cuando nos sintamos así, oremos. Y digámosle, Señor, dame fuerzas, ayúdame a seguir avanzando, a que mi meta seas tú, a no ver lo que está pasando, a verte solo a ti, porque tú eres mi meta, ¿verdad? Entonces, ahí sí que hay una palabra que está en Proverbios 24:16. Y es una palabra también conocida, dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Amén. Así que cuando nosotros nos dicen justos, porque fuimos justificados con la sangre hermosa del Señor, ¿verdad? Pero esto tampoco significa, mis hermanos, miren, pues es un versículo que me gusta, pero a la vez, digo yo, tampoco me quiero aprovechar de eso, ¿verdad? Porque dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, ¿verdad? Esto no significa que nosotros vamos a estar cayendo, ¿verdad? Esto no significa eso. Muchas veces lo podemos hacer inconscientemente, pero es peor hacerlo conscientemente, ¿verdad? Y no agarrarnos de esa palabra a nuestra conveniencia, ¿verdad? Porque a veces agarramos la palabra de Dios a como nos conviene y no tiene que ser así, ¿verdad? Sino que es una promesa, pero mejor si no, mejor si nos mantenemos de pie, ¿verdad, mis amados hermanos? Y ahí sí que es hermosa este versículo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice levantar nuestra cabeza, ¿verdad? Y es el versículo con el cual quiero yo sellar esta palabra del Señor, ¿verdad? Y lo encontramos en Lucas 21 y versículo 28, amén. Y es esta palabra que dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Amén. ¿Cuántos están esperando
esa redención, mis hermanos. Yo lo estoy esperando, mi hermano. De verdad, yo ya estoy cansada de este mundo, ¿verdad? A mis hermosos casi 50 años. Pero de verdad, mis amados hermanos, el tiempo cada vez es más difícil y cuando nosotros ya tenemos generaciones, porque yo ya tengo mis generaciones, hermano, ya tengo nietos, tengo hijos y tengo nietos. Y miramos que ese futuro no es tan comprometedor para el que no está en el Señor, hermanos, de verdad. Que a veces hay momentos que le digo, Señor, ayúdame a estar en santidad como tú deseas que yo esté, a tener mis vestiduras limpias como tú deseas. Ayúdanos. Y le digo, ayúdame, Padre, ayúdame, porque también deseo y anhelo con todo mi corazón verte, como dice esa alabanza, verte cara a cara y que tú limpies esas lágrimas de mi vida. Eso lo dice la alabanza. Yo amo esa alabanza porque eso es lo que mi corazón anhela, verle cara a cara. Si imagínense si la presencia del Señor a veces no se aguanta y es tan hermosa que uno no quiere salir de ellas. Imagínense cuando estemos allá y verlo a Él y por una eternidad alabar, adorarle. Hermanos, eso es precioso. Pero ahí sí que todavía hay trabajo, mis hermanos. Hay trabajo. Y tenemos, ahí sí que no solo por el prójimo, por nuestra familia, hay mucha gente necesitada todavía, mis hermanos. Hay hermanos que se han alejado y que también necesitan esa palabra, mis amados, porque un día la necesitamos nosotros también. Necesitamos que alguien nos fuera a dar ese abrazo y que nos dijeran, allá está tu casa, ya te estamos esperando. Y no juzgarlo, mis amados hermanos, y no juzgarlo, porque al final de todo también somos seres humanos y también nos fuimos alejados del Señor. Pero como no somos nosotros, sino que es la gracia del Señor, el amor y la misericordia, Él nos trajo otra vez con cuerdas de amor, con esos lazos de misericordia a sus caminos. Hoy seamos esos vasos también para traer al necesitado, a nuestros hermanos que se han alejado, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hermanos. Hay tantos hermanos, ¿verdad? Como les digo, necesitamos ya ver al Señor, pero también no podemos ser egoístas, ¿verdad? Porque si el Señor no ha venido y estamos en un tiempo de gracias, porque el Señor se le ha placido ese amor, ha extendido ese amor para aquel que todavía necesita ser rescatado, ¿verdad? Y como les digo, este versículo es tan hermoso y nos tiene que animar, mis amados, nos tiene que animar a seguir adelante, a seguir de pie, a levantarnos si estamos decaídos, a levantarnos, porque la redención viene pronto, mis amados hermanos. Y así que si no ha venido es porque el Señor ha extendido su gracia en nuestra vida. Y les digo en nuestra vida porque todavía fallamos, todavía le fallamos al Señor. Y el Señor nos permite cada día. Por eso digo yo, y lo repito cada vez que digo aquí, cuando es un día más, si abrimos nuestros ojos, es una nueva oportunidad aquí, en este plano. Ya oímos la prédica anteriores de nuestros pastores de los lugares intermedios y yo creo que es difícil o puede ser difícil o muy doloroso ir a pagar el cuadrante a otro lado cuando aquí tenemos la oportunidad de hacerlo de una forma diferente, de una forma donde todavía el Espíritu Santo y el amor del Señor está con nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces, que este versículo quede plasmado en su corazón, mis amados hermanos, y que este versículo sea de ánimo para su vida, ¿verdad? Que este versículo nos anime a estar levantados, que nuestra cabeza esté levantada hacia el Redentor, hacia nuestro Señor, a que no volteemos a ver a ningún lado, que nuestra vista esté puesta arriba, porque eso es lo que dice la palabra, levantad vuestra cabeza. Cuando dice levantar vuestra cabeza es porque el Señor nos dice, mírame a mí. No mires lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Mírame a mí, porque ahí está tu Redentor. Por Él es el que tienes que luchar. Él es tu meta, amén. Así que el Señor ha sido en esta palabra, mis amados hermanos, en su vida, que haya quedado esa porción que usted haya querido agarrar, que usted haya querido arrebatar para su vida, amén. Y les voy a pedir, por favor, de que se pongan de pie, mis amados hermanos, y que
Si usted se siente desanimado, si usted se siente abatido, dígale al Señor: Señor, levántame. Y estoy dispuesto a seguir tu instrucción. Estoy dispuesto a seguir lo que tú deseas. Estoy dispuesto a poseer esa tierra que tú has prometido. Estoy dispuesto a conquistar lo que tú me mandes a hacer. Estoy dispuesto. Eso es lo que quiere el Señor. Esa acción, mis amados hermanos. Esa acción acompañada de fe. Y créanme, mis hermanos, les voy a decir una cosa bien sincera, porque no podemos, yo le puedo engañar a usted, pero al Señor no le puedo engañar. Muchas veces a mí me ha faltado esa fe, ¿verdad? Pero ahí sí que aunque usted lo mire serio, lo mire enojado, pero ahí tengo ese hombre que me ayuda y me dice: fortalece tu fe, mamá, fortalece tu fe. Y me dice él: yo puedo tener muchos errores, pero mi fe es grande en el Señor, y esa fe es la que yo quiero que tú pongas en Él. Y créanme, mis hermanos, que me ha funcionado, ¿verdad? Y hoy les digo a ustedes: accionemos con esa fe, ¿verdad? Así que levantémonos en el nombre del Señor y creamos esas promesas del Señor a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestra familia, aún nuestra iglesia, porque el Señor ha prometido mucho para esta casa. Y seamos nosotros esa parte, o ser parte de ese crecimiento en esta casa, mis hermanos. Así que el trabajo es mucho, participemos. Hubo un tiempo que trabajé en evangelismo, y es hermoso, mis hermanos, llevar esa palabra de vida, esa palabra de verdad que levanta esa muerte espiritual y muchas veces esa muerte física, porque el evangelista no me dejará mentir que piden que oremos por ellos, y nosotros tenemos que enseñarles a ellos a creer en el Señor como nosotros hemos creído en Él, ¿verdad? Y alimentémonos de esa palabra para llevarla, mis amados hermanos. Y como dice el hermano, y la palabra del Señor: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero no, aquí hay obreros que tenemos que anhelar trabajar al Señor en todo tiempo y en todo lugar, mis amados hermanos. Así que en el nombre del Señor, levantémonos, amén. Amado Dios y Padre, en esta noche te doy gracias, Papito Santo, por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has traído a nuestra vida, Señor. A esa palabra que nos ha fortalecido, Señor amado, que nos ha instado, Señor, a seguir adelante, a poner nuestra mirada en ti, Señor amado. Gracias, Papito Santo, por ser nuestro pronto socorro, Señor, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de este mundo oscuro, Señor. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra gloria, Señor amado, y a ti nos aferramos, Papito Santo. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a perseverar en ti, Papito Santo. Que todo desánimo, Señor, hoy sea desarraigado de nuestra vida, Señor amado. Lánzalo a lo más profundo de la mar, Papito Santo. Y hoy danos esa fuerza tuya, Padre. Hoy levántanos, Señor amado, a proseguir ese camino, a proseguir a esa meta que eres tú, Señor amado. En el nombre de Jesús, Papito Santo, que esa palabra de redención, Señor, quede implantado en nuestro corazón, Señor amado, para que suba nuestra mente, Señor, y siempre esté ahí. Y que nosotros nos podamos aferrar, Señor, a esa palabra, que muy pronto tú estarás, Señor, llamando a tu amada, Señor, a esa redención, a esas bodas, a esa eternidad contigo, Papito Santo, donde allá ya no hay luto, ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, sino que solo tú, mi Dios amado. Y eso es lo que nuestro corazón anhela, Papito Santo. Ayúdanos a seguir adelante, mi Dios amado. Ayúdanos a levantarnos si estamos decaídos, Papito Santo. Tú hoy extiendes, Señor, tu mano hacia nosotros, Padre Santo. Y tú hoy nos dices: levántate, hijo, levántate, hija, porque aquí estoy yo. Aquí está tu luz, esa luz que nunca te ha dejado y que siempre ha estado contigo. Gracias, Señor amado. Gracias por tu palabra, Señor de la gloria. Hoy la sellamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Haz fruto de ella, Señor amado.
Haz fruto de tu palabra en nuestra vida, Señor. Que no solo sea, Señor, un oír, sino que sea una acción en nuestra vida, Señor. Que sea esa fe fortaleciéndonos, Señor amado. Y que nosotros podamos creer en esas hermosas promesas, Padre Santo. Y que nuestros ojos van a ver cumplidas, Señor. Y aunque nuestros ojos se cierren, Señor, tu promesa será cumplida. Porque tú no eres hombre, ni hijo de hombre, para mentir ni para arrepentirte, Señor amado. Despídenos con paz y bendición, Señor amado. Y aún, Señor, en ese sueño, síguenos hablando, Padre Santo. Que podamos seguir tu instrucción, Padre bendito de la gloria. Danos esa paz, Señor. Guárdanos, guarda nuestras casas, Señor. Que tu sangre poderosa esté marcada, Señor, en nuestras casas, en nuestras puertas, en nuestras ventanas, para que cuando venga, Señor, el espíritu de muerte, Señor, pase de largo, Señor. Porque ahí hay hijos tuyos, comprados con tu sangre preciosa, marcados con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con paz y bendición, Señor amado. Gracias por esta casa, Señor. Gracias por los padres que has puesto al frente, Señor. Dales tu fortaleza, Padre Santo. Levántalos también a ellos, Señor, porque hay momentos de debilidad, pero tú eres grande. Tú eres fuerte, tú eres poderoso, eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro Jehová Gibor, el que lucha por nosotros, Señor. Fortalece sus vidas, Señor, y pronto, muy pronto, Señor, veremos esa sanidad, Señor, cumplida en la vida de nuestro Padre, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias hermoso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos.